Bienvenidos a Cómo el diseño puede transformar y penetrar toda una organización. Esta charla será impartida por Alba Lucía Olaya Larrota, Director of Product Design en Súbale, una startup con una serie de soluciones para las empresas que operan un e-commerce. Te invitamos a dejar tus preguntas en la sección de comentarios y a unirte al grupo de networking en WhatsApp. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, Artemio, por tu introducción. Muchas gracias, Acueducto. Me presento rápidamente. Yo soy Alba Lucía. Como lo mencionaba Artemio, soy la directora de diseño de producto en Súbale. Y hoy les estaré contando cómo el diseño puede transformar y penetrar toda una organización. Para eso voy a estar utilizando un par de ejemplos de cómo lo hemos hecho en Súbale y también les voy a contar un poco de mi historia con el diseño. Y al final, la idea de esta sesión es, vamos a tener aproximadamente unos 25 o 30 minutos donde yo no voy a dejar de hablar y ya después de eso les voy a compartir un pequeño framework que espero lo puedan aprovechar y les sea de beneficio en su día a día. Y al final, pues nada, vamos a tener las preguntas. Espero que se puedan quedar todo el tiempo. Sé que esta quizás es la hora de almuerzo de muchos de ustedes, así que siéntense con la libertad de estar, si tienen que comer, si tienen que cocinar mientras nos están escuchando, no hay ningún problema. Entonces, nada, para empezar, quiero empezar contándoles un poco de mi historia. Mi relación con el diseño comencé en la universidad. Desde antes quizá tenía esa pasión quizá por el diseño de interiores, por lo visual, pero fue en la universidad cuando pasó de ser algo quizá muy casual o algo superficial a me enamoré del diseño. ¿Por qué pasó? Porque vi en él un potencial metódico y estratégico que quizá antes nunca había visto. Cuando empecé a trabajar, tuve la oportunidad de rodearme de personas que no solamente ampliaron mi visión, sino también me mostraron cómo el diseño puede ser un motor de cambio en productos, en tecnología e incluso en la cultura de una empresa. Pasé por varias empresas y en cada una descubrí algo distinto. Aunque nunca tuve la oportunidad de trabajar como solamente UI designer, me di cuenta que había personas especialistas en esta industria. Tuve la oportunidad de empezar como UX designer, después empecé a hacer las dos cosas y entendí que Product Design iba un poquito más allá de solamente UX UI. Durante esa carrera profesional también caí en cuenta de puedo estar haciendo Product Design, pero también puedo estar haciendo diseño de servicios y aportar desde los dos lados. Incluso ya con los años, pasando los años, me di cuenta que el diseño no tiene fronteras, que lo puedes llevar a Customer Success, que lo puedes llevar a diseño de operaciones, que lo puedes llevar a demasiadas áreas y que el límite, pues, de alguna forma, o te lo estás poniendo tú o lo está poniendo la empresa. En algunos lugares, el diseño era visto de una manera 360. En algunas de esas empresas en las que he tenido la oportunidad de trabajar, tuve la fortuna de dar con personas, con líderes, con pares, en donde el diseño se veía como este diagrama que les estoy mostrando acá, como una herramienta capaz de transformar y de conectar. Y también caí en cuenta que en otros el diseño quizá quedaba relegado un poco más a algo decorativo o hacer el flujo bonito o hacer que la presentación se vea linda, y creo que todos ustedes aquí tendrán como ciertas experiencias y me imagino que muchos se relacionan conmigo cuando les digo que he tenido esta experiencia. Durante mi carrera, para mí fue súper importante y sigue siendo súper importante impulsar el valor del diseño centrado en las personas. Metodologías como el design thinking, el human design, pero no siempre fue fácil. Habían empresas en donde realmente sí me tocaba seguir quizá órdenes y quedarme en la parte más de ejecución y en este mundo quizá del UI y del UX. Y como les mencionaba, otras en donde realmente también me di cuenta que si nosotros como diseñadores también empezábamos a entender que los parámetros que nos estábamos poniendo podían salir de esa caja en quizá en la que nos estábamos metiendo, podíamos expandir mucho más el valor. Este diagrama no está completo hasta que no metemos a los usuarios. Y algo que aprendí durante los muchos años que ya llevo como diseñadora es que los diseñadores
no solamente abogan por el usuario, sino que también están abogando por las personas en un sentido más amplio. Y cuando te pones a pensar, todos en una startup, todos en una organización son usuarios. Todos son usuarios de alguna parte del sistema, del producto, del servicio. Y cuando entiendes y comprendes esta idea, te das cuenta que el diseño puede expandirse para ver el impacto en cada uno de esos individuos, en cada uno de esos usuarios y en cada función. Entonces, si nosotros tenemos un montón de metodologías que podemos aplicar con el usuario final, que es al que quizá le estamos dando el 100% de nuestra atención en el día a día, ¿por qué no estamos aprovechando esas metodologías y esas herramientas para aplicarlo a esos usuarios internos que tenemos en el día a día al lado de nosotros? Esto se hizo mucho más claro para mí cuando tuve la oportunidad de liderar mi primer equipo. Empaticé profundamente con los retos, con los miedos, con las inseguridades, en fin, con todo lo que hay detrás de un diseñador cuando empieza a trabajar en un mundo startup donde tienes a tu product manager, tienes a tu equipo de tecnología, tienes a el VP de ventas y al VP de operaciones, y en fin, tienes un montón de gente que de alguna forma te puedes llegar a agobiar un poco y empiezas a decir como, no entiendo quizá cómo puedo comunicar el valor que puedo generar a todas esas personas. Y cuando logré tener mi primer equipo y liderarlo, me di cuenta que nosotros mismos también quizá nos estábamos limitando un poco a lo que el mercado estaba esperando de nosotros. Este fue mi primer motor para decir, ok, ¿cómo podemos hacer que ese miedo que quizá existe deje de existir y cómo nosotros podemos traer a la mesa una visión diferente y de hacer diseño que nos permita tener una influencia real y transformadora en la organización? Es por eso que hoy les quiero compartir un framework que no me lo inventé yo, estoy segura, pero quizás sí ha sido como un recopilado de muchas herramientas y procesos que me han servido durante muchos años y que en el momento en que me di cuenta que ya se había vuelto casi que un método, decidí estandarizar y espero que hoy se les quede a todos ustedes y que encuentren la forma de utilizarlo con sus equipos y en sus organizaciones. Este framework es el diseño como un ecosistema. Imaginemos el diseño como una onda en el agua, ¿cierto? Todo empieza en el centro y para nosotros ese núcleo va a ser la empatía y lo más importante es la empatía continua. Ya en unos minutos vamos a llegar a qué es la empatía continua. Desde ahí se expanden ciertas ondas, ¿cierto? Cae la gota, se van expandiendo. Para nosotros, cada que esa onda va alcanzando un área de la organización, es lo que nosotros traducimos a crear valor. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que a partir de este framework, cada capa vaya representando una oportunidad de colaboración y en cada una el diseño permita a la organización acercarse a cumplir esos retos o esos problemas que quiere resolver, esos objetivos. Este ecosistema o este framework, como lo quieran llamar, no es un proceso, no es solo un proceso, sino es una forma de pensar. Y por eso quizá los estoy llamando capas y no los estoy llamando etapas, porque no quiero que sientan que es un proceso lineal en donde voy del paso 1 al paso 5, sino quiero que lo vean más como un ecosistema que si aprendemos a manejar y que si empezamos a usar en el día a día, nos va a permitir a nosotros cambiar la forma en la que estamos pensando, la forma en la que nos estamos aproximando a los problemas y desde ahí mostrar cómo el diseño estratégico es una pieza que aporta y conecta dentro de la columna vertebral de la organización. Los diseñadores no solamente trabajamos en lo visual, creo que eso es claro para todos, somos entrenados para escuchar, para experimentar, para adaptar constantemente. Nosotros trabajamos y pensamos mucho, incluso esto es algo que yo le digo mucho a mi equipo y es, nosotros somos los ojos, la voz, los sentidos del usuario, de las personas. Entonces, para eso nos tenemos que entrenar en escuchar, en poder traducir eso que estamos escuchando, en experimentarlo, en adaptarlo, en testearlo. Y lo más importante es en que precisamente
todo eso que estamos aprendiendo y estamos escuchando lo podamos traducir a soluciones que hagan sentido. Y esos principios son aplicables más allá de nuestro rol típico y son herramientas valiosas en campos como ventas, en producto, en operaciones, en mercadeo. Esa capacidad de adaptarnos, de ajustar, esto es lo que hace que el diseño sea una herramienta poderosa y versátil en cualquier contexto. Y de aquí en adelante no quiero hablar de diseñadores como solamente las personas que literalmente trabajan en diseño en la organización. Incluso el mensaje que quiero que todos se queden acá es cómo todos podemos pensar un poco como diseñadores, cómo podemos llevar este ejercicio y estas dinámicas y este entrenamiento y esta forma de pensar a nuestro día a día, porque no es un rol que solamente el diseñador tenga, es para que realmente el diseño se penetre en una organización, todos debemos pensar un poco como diseñadores. Entonces, ya vamos a ir de lleno a cada una de las capas. Para eso, entonces, quiero que primero nos enfoquemos en algo. Esto no se hace solos. Esto yo no lo hago, Alba, sola, me siento en una mesa y lo hago, no. Para esto necesitamos aliados y necesitamos que realmente las personas y las áreas involucradas estén interesadas y le vean valor al proceso. Entonces, por eso, vamos a empezar con la primera etapa, que es la empatía continua. Creo que, como les decía, es lo más importante y más que una etapa del momento, es una habilidad que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que desarrollar continuamente y aplicar en cada interacción que tengamos. Va a sonar muy repetitivo, pero todo comienza con escuchar y observar y entender. Si nosotros no hacemos eso, va a ser muy difícil poder decir, este es el problema que tengo que resolver. Ese escuchar, observar, entender puede venir de muchos lados, puede venir de data pura y dura, puede venir de conversaciones, puede venir de análisis de quizá otras conversaciones, documentaciones, whatever. Pero lo importante aquí es que nos preguntemos, cada que tenemos conversaciones con nuestros colegas, con otras áreas, con las personas que a final de cuentas tienen los mismos objetivos que nosotros, porque como una empresa somos uno y todos estamos yendo para el mismo lado, es preguntarnos quién es esa persona, cuáles son sus necesidades en estos momentos, qué lo está frustrando, qué le duele. Y para que eso suceda, lo más importante es poder tener acceso a los equipos. Ahí es cuando sucede, cuando nosotros abrimos las puertas y cuando creamos espacios recurrentes de escucha, es cuando realmente podemos generar valor como un equipo y como personas, pues, que somos parte de una organización. Y esta slide puede ser muy sencilla, esto no es mi calendario, solamente hice un ejemplo, pero si se dan cuenta aquí es cómo yo aprovecho mi weekly con sales, cómo creo espacios quizá de uno a uno con líderes de otras áreas, cómo aprovecho mi canal de Slack o mi canal de WhatsApp, dependiendo pues de cuál sea el canal con el que ustedes se hablan con su organización, para crear estos espacios continuos de interacción con las otras áreas. Aquí es que vamos a empezar a hablar de cómo ha pasado en Subal. Entonces, yo me voy a enfocar en un solo ejemplo, porque este ejemplo me permite pasar por todas las fases, pero no quiere decir que solamente funcione en este ámbito. Entonces, para nosotros lo más importante, les decía, es tener estas sesiones en donde logramos identificar oportunidades, ¿cierto? Si cada uno de nosotros se pone esos lentes de empatía continua cada vez que está entrando a un all hands, que está entrando a un producto, a un demo de producto, cuando está entrando al weekly de operaciones y demás, identificamos esos puntos de fricción, esos retos, esas áreas de mejora que hay y que, digamos, ejemplo, hay herramientas de diseño que me van a ayudar o quizá van a ayudar a ese equipo a encontrar soluciones efectivas. ¿Por qué no lo hacemos? Este fue el caso con nuestro equipo de ventas. Entonces, nosotros tenemos una sesión semanal, en este caso yo tengo una sesión semanal con la Head of Sales, con el director de producto y bueno, en fin, como que somos varios que a veces nos reunimos, a veces solamente las dos, en fin. En esta sesión logramos identificar un problema de desconexión. El equipo de sales de los representantes de eventos debido a cambios recientes en la propuesta de valor, en la estructura del producto. Estaba vendiendo quizá como con cierta inseguridad. Había un vacío entre lo que se vendía y lo que se tenía
a nivel de producto, o sea, lo que habíamos construido. Y entendimos que quizá también había cierta falta de conocimiento del producto como tal. Entonces, gracias a este espacio y al ejercicio de empatía continua, logramos comprender que la forma en que estábamos presentando el producto no estaba resonando con las necesidades reales de los clientes. Y acá esto es súper importante resaltarlo. No se trataba de resaltar y decir quién es el culpable, sino de reconocer que tenemos un producto muy complejo y que el pitch necesitaba ser actualizado, que necesitábamos alinear mejor nuestros objetivos y que necesitábamos entrenar al equipo con todas esas nuevas funcionalidades que quizás se nos había escapado en el momento mencionado. Pero eso no es suficiente. Esa reunión nos permitió a nosotros entender, ok, hay un problema, pero acá es cuando llegamos a la capa 2, que es el diagnóstico. ¿Cómo nosotros definimos el problema correctamente? Para definir el problema correcto, es clave que nosotros nos aseguremos que estamos trabajando en la raíz del problema, no solo en los síntomas. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, gracias a ese espacio que tuvimos con nuestra Head of Sales, nos dimos cuenta de que no era solo un problema de comunicación. Había una desconexión muy profunda entre cómo nosotros estábamos alineando el conocimiento del producto con el proceso de venta, y para poder entender bien en dónde estaba sucediendo esta desconexión, nosotros teníamos que ir y entender cómo se está haciendo. Para eso, usamos una de las herramientas quizá más famosas del Design Thinking, que es el Fly on the Wall. Literalmente, entramos como observadores a un montón de sesiones de pitch, o sea, entramos a las conversaciones comerciales para poder entender qué era lo que estaba pasando, qué se estaba vendiendo, cómo se estaba vendiendo, qué recursos se estaban utilizando y demás. Y gracias a eso logramos por fin entender cuáles eran quizá esos gaps que estaban sucediendo, o sea, hicimos un gap análisis, y gracias a eso y al observar a cada representante cómo lo estaba manejando, cuáles eran sus puntos fuertes, sus debilidades, sus áreas de oportunidad, logramos diagnosticar el, el problema real. Y en este caso, hicimos un árbol de oportunidad y llegamos a dos problemas clave que queríamos resolver. El primero era cómo podemos mejorar la narrativa de ventas para que resuene mejor con los clientes potenciales. Y la segunda es cómo podemos empoderar a los sales, a los representantes de ventas, con un conocimiento profundo y alineado de nuestro ecosistema de soluciones. Entonces, tenemos el problema definido, ya tenemos suficiente evidencia de que realmente hay algo que está pasando, hay unas oportunidades, quizá hay cosas positivas que también podemos empezar a resaltar, pero eso lo tenemos que traducir a una solución. Podemos entender el problema, pero eso no lo resuelve todavía, ¿cierto? Entonces tenemos que ir a la siguiente capa, que es la co-creación. En esta etapa, lo que nosotros buscamos es trabajar en conjunto, colaborar entre las dos áreas, porque al final de cuentas, ni diseño es completamente experto, ni producto, ni sales, sino todos tenemos que unirnos, y con ese esfuerzo conjunto, ahí es que el diseño se convierte en una herramienta poderosa. Entonces, nuevamente, no se trata de diseñar en un silo. Para realmente resolver el desafío que enfrentábamos, era fundamental unir esfuerzos entre ventas, producto y diseño. Teníamos que alinear las expectativas, cuáles son los objetivos que esperamos con la solución, y teníamos que unir habilidades para crear una solución que cubriera esas necesidades y pues lograra pues cumplir el objetivo, que en este caso era llegar más rápido a cerrar ventas. Y ustedes aquí se preguntarán, pero ¿por qué el diseño tiene que estar involucrado en este proceso? O sea, como que ¿cuál es el valor agregado de que el diseño esté acá? Primero, porque el diseño tiene herramientas únicas para enfrentar esos desafíos. Ya vimos un par, ya vimos el Fly on the Wall, ya vimos el Gap Analysis, ya vimos el mapa de oportunidades. Quizás estas son herramientas que para uno como diseñador son muy, sí, las tengo disponibles para mi día a día, pero porque esas, o sea, quizás hay personas en la empresa que no se les ha ocurrido que esa puede ser una herramienta que les permita entender el problema. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos y compartimos ese conocimiento para que no solamente dependa del diseñador, sino que todos nuevamente podamos pensar un poco como diseñadores?
Vuelvo a repetir, nosotros estamos entrenados para escuchar, iterar y experimentar. Y si estamos hablando de una estrategia de ventas y estamos hablando de crear una solución que esté orientada a las personas, teniendo en cuenta que en este momento nuestros usuarios son los representantes de venta, pero también los clientes potenciales, pero también producto, porque de alguna forma se está vendiendo lo que el producto está diseñando. ¿Cómo nosotros entonces utilizamos esas herramientas y esa forma de pensar que tienen los diseñadores para atacar el problema? Y para eso, yo les mencionaba, hay muchísimas herramientas. Nosotros utilizamos unas sesiones, hicimos unas sesiones de brainstorming, después hicimos una sesión de priorización de ideas y llegamos a nuestra solución, que fue, en su momento la llamamos Súbale Sales Camp. ¿En qué consistía? Era un programa de entrenamiento que nos permitía aplicar estos principios de diseño a la capacitación de ventas y afinar el enfoque del pitch y de los entrenamientos y del conocimiento del producto. Entonces, con el apoyo de ventas y de producto, estructuramos un programa de entrenamiento que se enfocaba en 3 puntos clave a atacar. La perfilación de los clientes, cómo nosotros nos preparábamos para esa primera llamada y la llamada, qué recursos íbamos a utilizar, cómo lo íbamos a hacer, qué íbamos a preguntar. Esos 3 primeros puntos de contacto. En esa etapa, nuevamente, la colaboración interdisciplinaria fue esencial, porque teníamos que asegurarnos que los expertos en perfilación estaban involucrados, pero también teníamos que involucrarnos que quizá los expertos en hacer sesiones de entrevistas y en indagar sobre una persona y llegar al por qué también tenían que ser partícipes, porque necesitábamos combinarnos a los dos y con eso llegar a cuál es esa quizá solución ideal y cuál es ese pitch ideal que queremos presentarle a nuestros clientes. Aquí pasamos ya a la siguiente etapa. Listo, se nos ocurrió una idea, la estructuramos, pero ¿y cómo sabemos que esta idea es la correcta? ¿Cómo sabemos que el Sales Camp nos va a dar los resultados que estábamos esperando? Y además que lo que construyamos para el Sales Camp, los recursos, realmente nos lleven a ese outcome final, que es convertir clientes a pilotos mucho más rápido, ¿cierto? Aquí es que pasamos a la siguiente capa, que es prototipar y experimentar. Aquí, si ustedes se dan cuenta, todas las capas por las que estamos pasando son las capas que nosotros como diseñadores y como un área de producto y de tecnología usamos en nuestro día a día. Por eso les decía, yo no me inventé nada. Solamente cambiamos el contexto de lo que estamos usando. En este caso, para prototipar y experimentar, existen muchísimas herramientas. Yo les puse acá un par, pero hay demasiadas. ¿Y cuál es el objetivo de esta etapa? Poder aprender rápido y barato. Entonces, creando prototipos, creando experimentos, nosotros podemos validar las ideas con personas reales, hacer ajustes sin invertir demasiado y pues bueno. Volviendo a nuestro ejemplo, entonces sabemos que tenemos el Sales Camp, se nos ocurrió la idea maravillosa, creemos que nos va a resolver todos los problemas. Acá hay 2 caminos, testeamos y no funciona, testeamos y funciona. Afortunadamente, en este caso, no pasan muchos, pero en este caso funcionó. Tuvimos que iterar mucho la parte de experimentación y de la narrativa y del pitch y demás, pero al menos el Sales Camp como metodología funcionó y nos ayudó a entrenar a los representantes de ventas y a compartir ese conocimiento que teníamos que compartir entre producto y ventas para realmente responder a los dolores de los usuarios. Pero aquí me adelanté un poquito. Entonces, tenemos un número de herramientas, ¿cierto? Y acá tenemos que decir, ok, ¿cómo lo voy a testear? Entonces, aquí estaba, este fue el core del Sales Camp. Nosotros lo que hicimos fue un juego de roles y un dirty prototype. ¿En qué consisten estas 2 cosas? Es que en el juego de roles tú simulas ser tu cliente, tú simulas ser tu usuario y empiezas a actuar literalmente como si en este caso pues nosotros fuéramos el cliente potencial de Súbale. Entonces, no queríamos esperar hasta tener una estructura de ventas perfecta antes de comenzar a probar. Entonces lo que hicimos fue, ok, tengamos este programa de llamadas con clientes simuladas y durante varias semanas cada representante de ventas tuvo la oportunidad de participar en estas ventas simuladas, en donde el equipo de ventas, yo, el jefe de producto y demás actuábamos como clientes de estas personas.
Esta experimentación nos permitió identificar cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus áreas de mejora, ajustar en tiempo real la estructura del pitch, del enfoque de perfilación, porque pues a final de cuentas nosotros éramos los que los estábamos escuchando, entre ellos estaban escuchando y eso nos permitió acelerar esa curva de aprendizaje, todo mientras el equipo también iba ganando esa confianza en el conocimiento adquirido del producto y de los dolores que se estaban resolviendo. Pudimos aplicar esto a entender bien cuáles eran nuestros buyer personas y cada sesión de entrenamiento nos brindó información útil para después aplicarlo ya en las experiencias reales de ventas. Y aquí es cuando llegamos a la última capa, que es la implementación. Y ya casi terminamos con mi charla para pasar al ejercicio. Entonces, la capa 5, que es la implementación, en donde lo que hacemos es escuchar retroalimentación, iterar y mejorar. No es el final, y esto creo que es el mensaje más importante, no es un final, sino es otro comienzo. Nosotros sabemos en producto, en tech, en las startups, que el producto, el servicio, el proceso nunca está terminado. Siempre hay algo que puede mejorar. Entonces, cuando nosotros llegamos a la etapa de implementación, es porque nos sentimos cómodamente seguros para decir que el problema se está resolviendo, pero no quiere decir que ya hasta aquí llegó porque tenemos que irlo evolucionando. En este caso, lo que nosotros hicimos, que me parece súper importante, es una implementación escalonada. Como nosotros no pasamos de 0 a 100 inmediatamente, sino vamos de 0 a 15, a 30, a 60 y vamos escalonadamente haciendo esa implementación. Como vamos recopilando datos, adaptando las necesidades que vamos encontrando del equipo y de los usuarios. Entonces, esta es una capa en donde el diseño puede seguir siendo un facilitador. La idea es que también acá nosotros pongamos y usemos herramientas de cómo yo voy adquiriendo ese feedback, cómo lo recibo, cómo yo itero mi proceso a largo plazo. Y lo más importante es cuáles son los resultados de este proceso. O sea, esto sí me está solucionando el problema con el que partí. Tengo forma de medirlo, cómo lo estoy midiendo. Entonces, para terminar aquí, ¿cómo se tradujo todo esto que hicimos con ventas en outcomes? Logramos tener un equipo mucho más seguro y confiado. Logramos recopilar feedback en tiempo real. Logramos tener un enfoque mucho más analítico de qué funciona, qué no funciona, por qué funciona, con quién conecta. Eso nos permitió también a nosotros evolucionar rápidamente las herramientas y los pitches comerciales. Y lo más importante, nos ayudó a reducir los tiempos en cerrar los pilotos, que era el outcome final. O sea, todo eso que nosotros hicimos desde el inicio era porque necesitábamos que como equipo de ventas y como equipo de producto existiera una congruencia que nos permitiera a nosotros conectar con los usuarios y vender. Entonces, esto no solo terminó empoderándolos, sino también aceleró ese cierre, como les mencionaba, y nos impulsó a seguir mejorando pues, nuestro producto y a crear ciertos como ciclos de feedback que nos permitieran a nosotros también desde el producto traducir eso en nuevas funcionalidades. Ahora, ¿qué es lo que quiero que todos hagan? Yo sé que acá no es como que podamos prender el micrófono o algo así, pero me encantaría que ustedes igual se tomaran el tiempo, unos 10, máximo unos 10, 12 minutos, para replicar al menos la primera parte del ecosistema en su organización. Para eso, yo sé que a veces necesitamos cierta guía y las templates a mí me funcionan mucho y yo me tomé la libertad y esto es un regalo para ustedes, de crear este Google Sheet que pueden escanear el QR y lo pueden abrir y lo pueden descargar. La idea es que lo abran, es un no editable, entonces la idea es que ustedes mismos lo dupliquen en su espacio y ya lo puedan utilizar desde ahí. Y me encantaría que aprovecháramos unos 10 minuticos para que nos enfoquemos en la primera fase, en la fase de empatía profunda continua, y respondamos esas preguntitas, que nos hagamos challenge quizá de, en estos momentos, qué problema quizá veo que yo podría como diseñador apoyar a resolver, qué personas están involucradas, cuáles son las principales necesidades de estas personas, cuáles son sus retos, y por el chat, si en unos 5 minuticos
podemos empezar a compartir cuáles son esos retos que quizá ustedes, no sé, me escucharon hablar hoy, dicen, podemos hacer esto, se me ocurre que puedo ayudar al equipo de operaciones con un flujo de adquisición, se me ocurre que qué podemos hacer. Y la idea de la sesión de hoy es básicamente que se les prenda esa lucecita y ustedes digan, gracias a este framework, voy a traducirlo y voy a encontrar formas de llevarlo a la empresa. Entonces, nada, les voy a dar unos 5 o 7 minuticos de silencio para que las personas que quieran participar la descarguen, la dupliquen y hagan el ejercicio y ya al final hago el cierre de la sesión y nos vamos a preguntas. Súper. Entonces, fueron pocos minutos, pero espero que haya sido al menos suficiente para que las personas que están interesadas se descargaran la template. Igual yo la voy a dejar con acceso para que en cualquier momento la puedan descargar, pues duplicar y guardar esos espacios. Y bueno, antes de irnos, quería cerrar recordándoles que el diseño es un lenguaje y es una forma de pensar que conecta y que puede transformar organizaciones. Este ecosistema que vimos hoy muestra que el diseño puede penetrar y mejorar cada rincón de una empresa, desde la experiencia del cliente hasta la cultura interna. O sea, en verdad podemos ir hasta recursos humanos y hablar de cultura. Entonces, mi invitación es ver el diseño como un motor de cambio. Cada persona en la organización, cada uno de ustedes debería aprender a escuchar, experimentar y crear. Y al adoptar estos principios de diseño, todos pueden contribuir al cambio de la mejora continua. Los invito a que todos pensemos un poco como diseñadores y a ver los problemas como oportunidades de colaboración y de crear impacto real y duradero. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos y nada, si quieren podemos abrir el espacio para preguntas. Me encantaría también escuchar sus reflexiones o pues leerlas en este caso. Hola Alba, ¿cómo estás? Felicidades por tu ¿Cómo estás, conferencia. Antonio? Estuvo muy bien. ¿Qué tal te sentiste? Muchas gracias, no, muy feliz. Gracias por el espacio y nos volvemos a ver aquí a la Sí, publicidad del podcast que grabamos también hace un rato. exacto. Justo tenemos un capítulo con Alba Lucía. Vayan a escucharlo, que está muy buena, igual que esta charla que te echaste. ¿Qué te parece si arrancamos con, bueno, primero hacer el anuncio a toda la gente que no ha dejado preguntas en la caja de comentarios? Vayan a hacerlo. No todos los días tenemos a alguien como Alba Lucía aquí, así que aprovechemos su perfil y salgamos de dudas. Vamos a ver aquí. Por acá, pues mira, por acá tenemos algunos comentarios de apoyo, de ánimo. Nos dice por acá Montsera, buenísimo este approach para implementar el diseño en los equipos de trabajo. Y de momento vamos a esperar que se junte alguna pregunta. Nuevamente, Súper. animándolos a hacerlo, animándolos a hacerlo. No tengan pena. También nos pueden contar de un reto que vean quizá en sus empresas, en sus startups, en donde quizá puedan aplicarlo. Mira, ya tenemos por acá dos. La primera de ellas nos preguntan, ¿qué pasa cuando soy el único diseñador en una empresa? Eso pasa mucho. Y no sabes la cantidad de veces que yo he sido la única diseñadora en mi empresa. Incluso ahorita en Súbale nosotros hemos tenido altos y bajos. Mi equipo ha pasado de ser 1, 2, 7, 1, 2. O sea, como que hemos tenido momentos como todo. Y para responder, cuando eres el único diseñador, tienes una responsabilidad gigantesca porque obviamente el tiempo no es suficiente, las manos no son suficientes. Para mí, quizá la reflexión o el consejo más importante es priorización. ¿Cómo tú priorizas, cómo hablas con tu equipo, cómo entiendes dónde realmente tienes que aplicar el valor? Nosotros somos un recurso que es limitado y por consiguiente tenemos que ser muy inteligentes en dónde ponemos ese recurso. Y si tú tienes los argumentos bien puestos, tienes las justificaciones y ejemplo. Pasa muchas veces que cuando uno es el único diseñador, uno se queda mucho en tareas de ejecución, porque es donde quizá a veces se consume más tiempo. Tengo que entregar este flujo, tengo que hacer este diseño, tengo que hacer estas entrevistas. Cómo quizá tú empiezas a negociar también
con tu líder, con tus jefes, con tu área, y cómo empiezas a distribuir quizá un approach en donde estás 70-30, en donde 70% de tu tiempo sí estás enfocado en ese día a día, que al final de cuentas es la prioridad, y ese otro 30% lo enfocas en esas iniciativas que quizá la empresa todavía no está acostumbrada o todavía no conoce el valor que hay detrás, pero que tú como diseñador vas a empezar a poquito dejar como ese granito y ese valor para que poco a poco ese 70-30 o ese 80-20 vaya pasando quizá a más un 40-60, 50-50 o incluso que lleguen a la conclusión de necesitamos otro diseñador. Igual, último mensaje en esta respuesta es, todos podemos ser diseñadores, así cómo te apalancas también de tu equipo y de las personas que están contigo, cómo les facilitas las herramientas para que no sea un trabajo que hagas tú solo. Fenomenal. Tenemos por acá otra pregunta de Viridiana. Ella nos dice, ¿crees que este proceso es percibido como uno más costoso, el de pensar como diseñador? Es una muy buena pregunta. Yo creo que depende, y vuelvo nuevamente a esa parte de la priorización. Cuando nosotros, a veces puede que en el momento cero, en el que tú dices, tengo que hacer A, B, C, tengo que ir de un punto 1 al punto 5, versus de una vez ir al punto 5, quizá tú dices, me va a costar más, porque no voy a saltar de una vez a la solución. Pero tienes que pensar ahí más a largo plazo, es que te salga costoso hoy o que te salga costoso en 3 meses porque no hiciste el proceso correcto y te toque volverlo a hacer. Entonces, esa es una de las negociaciones que quizá es de las más importantes en un equipo y es, siempre podemos saltar de una vez a la solución o siempre podemos saltar a la reacción, esperemos a que el problema nos coja y ahí reaccionamos, pero eso es más costoso a final de cuentas. Entonces, este es un proceso que de alguna forma te da esa proactividad para tú poder prever o adelantarte a esos dolores o a esos retos que ya sabes que en algún momento quizá van a poder explotar. Y si tú llevas la conversación desde ese beneficio a largo plazo, va a ser mucho más fácil que se entienda que no es más costoso. Incluso lo que estás haciendo es todo lo contrario, porque no te va a costar muchas veces, sino te cuesta en un momento y ya desde ahí vas a ver el beneficio. Fenomenal. Ahora pasamos a una pregunta que nos hace Litsi Hernández. Ella dice, me ha encantado, tengo una duda. ¿Cómo podemos ir perfilando las ideas que vaya teniendo el equipo y en conjunto tomar la decisión más adecuada? Súper. Litsi, esto, y lo voy a decir yo, pero yo no me lo estoy inventando, esto literalmente lo trajo una de las chicas del equipo de producto y lo empezamos a aplicar en Subale y me encantó. Y ahorita quiero que todo mi equipo y todo el equipo de Subale lo haga y es, primero lo más importante es, nosotros cuando recibimos ideas, esas ideas siempre las transformamos en hipótesis, porque no siempre nosotros tenemos la evidencia suficiente para decir que esa idea va a funcionar. Entonces, primer paso es cómo transformas esa idea, ya sea una hipótesis problema o a una hipótesis de solución. O sea, esa idea viene porque tengo un problema por resolver o es ya tengo clarísimo el problema y necesito es pensar cuál es la mejor solución. Cuando tú tienes eso traducido a una hipótesis, aquí es donde viene esta parte que te digo que empezó a hacer el equipo y a mí me fascinó y la estamos replicando y es una matriz en donde tú te preguntas qué tan relevante e importante es resolver esta hipótesis para nosotros como negocio y qué tanta evidencia tengo yo. Porque si yo tengo poca evidencia, pero es un problema muy grande, de una vez tengo que ir a priorizarla, tengo que ir y decir, esto lo tenemos que resolver ya. Pero si me doy cuenta que es muy relevante, pero ya tiene mucha evidencia, pues de una vez la paso a, esto se tiene que construir. O sea, si es un tema de solución, lo tengo que construir de una vez. O si me doy cuenta que es poco relevante, ahí es donde si tú empiezas a decir, no, creo que aquí podemos irla filtrando y esta en estos momentos al menos no es la más importante. Entonces, siempre yo utilizo mucho y nuestro equipo utiliza mucho matrices para tomar decisiones, en donde ponemos eje X, eje Y y empezamos a decir en dónde cabe esa idea y cuando vemos que están en los dos ejes de importante, de relevante, dependiendo de lo que escojamos, así es como priorizamos. Fenomenal. Vámonos con la última pregunta que tenemos. Si es que es la última, todavía hay tiempo, así que anímense a dejar sus preguntas en
en la sala de chat, en la caja de comentarios. Por acá, Fran Ulla nos dice, ¿tienes alguna experiencia para compartir de cómo transmitir la cultura de diseño a un equipo que antes no la tenía? Fran, creo que no hay una respuesta correcta. Creo que así como nosotros vivimos iterando, iterando, testeando, aprendiendo, iterando, creo que esto es el mismo ejercicio en la vida real con nosotros como equipo y desde la cultura de diseño. Entonces, primero, no esperes a tener algo perfecto. O sea, como que lo que en estos momentos quizá para ti, lo primero que te preguntaría ¿es un equipo grande de diseño o no? En este caso, ahorita teníamos la persona que es un equipo unipersonal. Porque si, ejemplo, si es un equipo en donde tú dices, en verdad hay inversión, o sea, le están metiendo plata como empresa, somos 2, 3 personas o más, solo eso ya te está diciendo, aunque no conozcan todavía la capacidad que tenemos, hay un interés y le ven la importancia de tener un perfil de diseñadores. Si es un equipo unipersonal, como mencionaba anteriormente, nos toca empezar a hacer ese trabajo de cómo yo voy siendo muy inteligente en seleccionar procesos y proyectos muy específicos en donde pueda ir poco a poco cambiando la conversación. Te voy a dar un ejemplo de Súbale. Cuando yo entré a Súbale, nosotros éramos 2 diseñadoras de producto. Yo entré como Senior Product Designer. En ese momento, hasta el equipo de producto era nuevo, o sea, no había equipo de producto tampoco. Entonces entró el equipo de producto, se construyó el equipo de producto, se construyó el equipo de diseño, había un equipo de tecnología, empezamos a conocernos, a entender las dinámicas de la empresa y a sus inicios mis tareas era, tenemos que rediseñar, es que este color azul es muy feo, cosas así, como que era muy, nuevamente, como yo les decía al inicio de la conversación, de muy hacia la parte más quizá de UI, de incluso un poquito de branding y demás. Y yo estaba muy en la ejecución. Éramos 2 personas para hacer un montón de cosas y empecé a hacer lo que hace un rato les decía, y es empecé a escoger proyectos que quizá ellos nunca se habían replanteado, que se volvieron importantes, como quiénes son nuestros user personas. Nosotros conocemos quiénes son, qué los caracteriza, qué necesitan. Hagamos estas entrevistas. Después empecé a crear espacios para compartir ese conocimiento. Tenemos nuestras user personas, hagamos una sesión con todo su vale para presentarles las user personas. Y poco a poco pasamos de llamarlos gig workers o subaleros, como nosotros los llamamos, a tener un lenguaje quizá un poquito más específico de, es que los gig workers, los que son multi-gig, o los que son loyal champions, o los que son single breadwinner, como que empezaron poco a poco, las personas fueron utilizando la terminología. Entonces, creo que es un proceso lento y atacar la cultura de una organización y de una empresa es difícil, pero si escoges bien esos proyectos que te van a hacer después fácil comunicar y vender y que le van a agregar valor a las otras áreas, poco a poco te vas a dar cuenta que las mismas áreas te empiezan a buscar. Alba, es que necesitamos, tenemos este dolor con estas personas y necesitamos unas entrevistas, una working session, cosas así, y poco a poco tú aceptas todo. O sea, así no sepas en qué momento lo vas a hacer, acéptalo, aporta valor y que ellos sepan que en ti hay un aliado. Fenomenal. Apareció una última pregunta. Por acá Guillermo nos dice, ¿tendrás algún template de document management? Thanks. Ok, Guillermo, si te refieres tipo a dónde tener todas las documentaciones de los discovers y de los procesos que hacemos y demás, yo la verdad en eso soy un poquito desorganizada. Creo que es por la misma velocidad por la que vamos andando. Nosotros utilizábamos Notion, ahorita nos pasamos a Jira con Confluence y digamos que estamos intentando mantener absolutamente todo en ese lugar. Yo sí tengo bases de datos y me encanta tener en las bases de datos si fue un research cualitativo, si fue un research cuantitativo, si fue un experimento en vivo, si fue más un test de usabilidad, o sea, como que categorizar la información, saber quién fue el owner de ese documento, que todo quede en la misma plataforma, porque así es mucho más fácil que si tú ya hiciste una investigación de usuarios hace 3 meses y alguien ahora la necesita, pues que la puedas compartir. Pero mi mensaje aquí también final sería como, seamos enemigos de la perfección. Va a ser siempre muy difícil tener absolutamente todo perfecto y a veces le terminamos gastando más recursos de los necesarios.
Entonces, intenta hacer algo lo más simple posible. O sea, que si ya utilizas Jira para manejar tu roadmap, que viva en Jira. No te inventes otra herramienta. Y ya, no sé si respondí a tu respuesta, no sé si hablabas de document de ese tipo o a qué te referías. Pues ahí lo tenemos. Yo creo que igual fue una gran respuesta. Muchísimas gracias, Alba Lucía, por esta charla, por esta conferencia. Agradecemos un montón sabiendo lo apretada que después puede ser tu agenda. Antes de dejarte ir, tengo un par de recordatorios para toda la gente que está aquí en la transmisión. El primero de ellos es que en comunidad.latamstartup.club ustedes pueden unirse al grupo de WhatsApp de networking de este año. Cáiganle que ahí nos estamos presentando y platicando un poco detrás de bambalinas de lo que está sucediendo este año. De igual forma, si ustedes conocen a cualquier operador, fundador o inversionista de una empresa tecnológica, compártanle esta transmisión, ya que durante todo el día tenemos todavía más charlas, nos quedan todavía un buen número de charlas, así que seguro encontrarán valor en las charlas que quedan programadas el día de hoy o incluso en las grabaciones que serán publicadas después, ya que haya terminado la conferencia. Y ahora sí, pues ya por último, seguirlos invitando a que dejen sus preguntas en las cajas de comentarios con todos los ponentes, ya que pocas veces tenemos acceso a perfiles como el de Alba Lucía o el de todos los ponentes que han estado impartiendo charlas. Y pues nada, ahora sí, muchas gracias, Alba, nuevamente por estar aquí y espero que nos veamos pronto. Claro que sí, Adrián. Muchas gracias y muchas gracias a todos por conectar. Un placer, como siempre. Que estén muy bien. Bye.